Aleluya, gloria a Dios. Bendecimos en esta hora de la tarde a ese pueblo santo, a ese pueblo hermoso, pueblo esforzado, que en esta hora están allí en sintonía. Quiero dirigirme a todos los hermanos, a los hijos espirituales, a los líderes y a los pastores, a los padres espirituales de la Iglesia Cristiana Visión de Cristo. En esta hermosa tarde Dios tiene una palabra poderosa para tu vida. Así que te invito, mi amado amigo, a que estés atento, a que estés allí presto, a que abras tus oídos espirituales y así puedas oír el consejo que Dios tiene para tu vida en este día. Ya está finalizando la noche, así que mi respeto para usted, pastora Luz Marina. Bendiciones para su amado esposo, el pastor Reinaldo. Bendiciones para cada uno de los líderes de la Iglesia Cristiana Visión de Cristo. Bueno, y sin tanto preámbulo, yo quiero en esta preciosa tarde leer para todo aquel que está ya entrando en sintonía, para todo aquel que dice, aquí estoy, bendiciones de lo alto, quiero oír lo que Dios tiene para nosotros. Entonces, quiero en esta preciosa tarde invitarlo a que nos conectemos. Dios tiene en su agenda un tiempo propicio para bendecir la vida del ser humano. Para todo aquel que quiera, para todo aquel que desea recibir una palabra de Dios, Dios siempre conecta su palabra con tu tiempo. Por lo tanto, este es un tiempo que Dios ha preparado para bendecirte en este precioso día. Ya la noche está acercándose y eso indica que hay un tiempo que está claudicando, pero Dios es el mismo de ayer, el mismo hoy y por los siglos de los siglos. Así que, pastor Reinaldo, bendiciones para tu vida, bendiciones para la pastora Luz Elena Molina Gutiérrez y bendiciones para todos esos preciosos hermanos de la Iglesia Cristiana Visión de Cristo. Palabra de poder, y quiero invitarlo en este día a que leamos en el Evangelio de Juan capítulo 5. Evangelio de Juan capítulo 5, y vamos a leer del versículo 1 hasta el versículo 11. Repito, el texto bíblico lo encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículos 1 al 11. Leo para usted la poderosa palabra de Dios y dice de la siguiente manera. Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día
de reposo. No es lícito que te lleves tu lecho. Él les respondió: el que me sanó me dijo, toma tu lecho y anda. Aleluya, qué palabra poderosa. Y voy a hablar en esta tarde sobre el tema: ¿cuál es el motivo de tu parálisis? Yo quiero que toques a dos personas allí donde estás rápidamente y dile: ¿cuál es el motivo de tu parálisis? Dios hoy va a hablarle a gente que está paralítica. Y quiero comenzar este mensaje diciéndoles que Juan nos habla de un acontecimiento bastante crítico, de un suceso caótico y de una escena llena de enfermedad. Y quiero hacer en esta noche un paréntesis para hablar de esto brevemente, de esta palabra enfermedad. Y una de las preguntas que la humanidad se viene haciendo desde hace mucho tiempo es: ¿por qué hay tanta enfermedad sobre la tierra? De hecho, ahorita estamos viviendo una crisis en la salud. Estamos viviendo una crisis sanitaria, hay una enfermedad a nivel global y la gente se hace este interrogante. La gente se hace la pregunta: ¿por qué hay tanta enfermedad sobre la tierra? La ciencia médica da algunos conceptos, da algunas definiciones y también da algunas respuestas acerca del por qué hay tanta enfermedad sobre la tierra. Los médicos dicen que en su lucha contra los virus, las bacterias, los médicos dicen que la enfermedad entra al cuerpo humano por causa, dicen ellos, por causa de una mala alimentación. Los médicos afirman que cuando el cuerpo no recibe los nutrientes, las vitaminas, las proteínas, los carbohidratos, los médicos dicen que el cuerpo tiende a debilitarse, y una vez que el cuerpo se debilita, entonces aparece algo que se conoce como que el cuerpo no tiene la suficiente defensa para poder contrarrestar los diferentes virus que atacan al ser humano. Y dicen los médicos que por causa de una mala alimentación el organismo se debilita y los virus entran a nuestro organismo para enfermar nuestro cuerpo. Permítame decirle en esta tarde que si la Iglesia de Cristo desea vivir una buena salud espiritual, entonces nosotros tenemos que alimentarnos bien de esta palabra. Tenemos que alimentarnos de la palabra de Dios. Número 2, voy a citar dos causas nada más por las cuales los médicos dicen que hay tanta enfermedad sobre la tierra. La segunda causa que dicen los médicos es que la enfermedad viene al cuerpo humano por la degeneración del cuerpo, por la degeneración, algo que se conoce como efecto degenerativo. Y los médicos dicen que nuestro cuerpo está constituido por muchísimas células. Esas células tienen que regenerarse, tienen que renovarse día a día. Y como esas células no se regeneren, entonces aparece algo que se conoce como el degeneramiento celular, y por esa causa entonces afirman que la enfermedad aparece también en el cuerpo humano. Permítame decirle que si nosotros como iglesia queremos vivir una buena salud espiritual, tengo que decirle que nosotros tenemos que regenerarnos, tenemos que renovarnos día a día a través del poder de la palabra. ¿Por qué? Porque antes de que Cristo viniera a nuestra vida, nosotros, tanto usted como yo, éramos unos degenerados. Perdóneme, pero la palabra suena fuerte, pero es la realidad. Usted y yo, hagamos un breve repaso. Antes de que Cristo viniera a nuestras vidas, estábamos degenerados por el pecado, degenerados por el vicio. Algunos degenerados, en mi caso personal, degenerados por la droga, degenerados por el alcohol, degenerados por el sicariato.
éramos unos degenerados, pero Cristo vino y Él nos regeneró, Él nos renovó por medio del poder de la palabra de Dios, que vive y reina por los siglos de los siglos. Por lo tanto, estas son las dos causas que la ciencia médica da acerca de buscar una respuesta del por qué hay tanta enfermedad sobre la tierra. Iglesia querida, amigo que me oyes, somos la generación que más médicos ha tenido sobre la faz de la tierra. Tenemos médicos en todas las especialidades, tenemos médicos en todas las especialidades, pero al mismo tiempo somos la sociedad más enferma que haya podido existir. Usted puede notar que hace poco apareció un virus y ahora aparece otro. Apareció una epidemia y después apareció una pandemia. Es terrible lo que está sucediendo. Y si usted analiza que la ciencia médica ha venido luchando contra los virus, la batalla contra las bacterias, y la ciencia médica ha podido erradicar algunas enfermedades. Por ejemplo, hace mucho tiempo en Europa apareció una enfermedad conocida como la fiebre bubónica o la peste negra. Y entonces la ciencia médica, a través de los avances, pudo erradicar esa enfermedad. Después apareció el ébola, después apareció por allá la enfermedad conocida como la gripe aviar y le echaron las culpas que era por causa del consumo de la carne de pollo o la carne de aves. Después de la gripe aviar apareció también una enfermedad conocida como la vaca loca y le echaron las culpas al consumo de la carne de res. Después que apareció otra enfermedad conocida como el cólera y la culpa en esta ocasión se la echan entonces al consumo de animales marinos. Y hace poco, antes de esta pandemia, apareció un virus conocido como el H1N1 y le echaron las culpas al pobre cerdito. Entonces, note bien todo lo que está aconteciendo. Entonces, la ciencia médica no ha podido erradicar, con el paso de los años, no ha podido erradicar unas enfermedades que se hacen resistentes a cualquier tratamiento medicamentoso. Por ejemplo, apareció el cáncer, apareció el SIDA, han aparecido enfermedades que se hacen resistentes a su tratamiento. Entonces, por eso es que los médicos afirman estas cosas. Pero vayamos a la luz de la palabra, vayamos a este libro sagrado. ¿Qué es lo que nos dice la Biblia acerca de las enfermedades? La Biblia nos enseña que Dios, cuando creó al ser humano, creó a un ser sano, creó a un ser lleno de salud. No había enfermedad en el diseño original de Dios. Lo que sucede es que cuando el hombre peca, apareció también la enfermedad. Aparecieron los males, la tierra empezó a sufrir, el cuerpo comenzó a envejecer, ya no eran los mismos años. El pecado fue, por decirlo, la puerta que le abrió, la llave que le abrió las puertas a las enfermedades. El pecado fue la llave que abrió las puertas a las enfermedades. Entonces podemos analizar que hay enfermedades terribles. Hay cáncer, hay SIDA, hay ébola, hay ahorita esta pandemia del coronavirus o COVID-19. Pero yo vine a decirte en esta hora que sea la enfermedad que sea, llámese como se llame, cuando Cristo Jesús llega a una vida, la enfermedad tiene que irse, porque la Biblia dice que por la llaga de Cristo tú eres sano, que por cuyas heridas tú has sido curado. Alabado sea el nombre del Señor. Alguien del otro lado debe decir amén a eso en este día. Hay poder en la sangre de Cristo para traer sanidad sobre tu vida, sobre todo esa sangre que Cristo derramó en el poste de la flagelación, que es la sangre que nos devuelve la sanidad. Ahora bien, hablar de este tema, decir que el cuerpo se enferma, sería hablar muy simplemente de esto.
tenemos que reconocer, no podemos ignorar que el hombre no es solamente materia orgánica expuesta a corromperse. El hombre no es solamente materia orgánica expuesta a deteriorarse. La Biblia habla de la composición del hombre. Por allá en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23, el apóstol Pablo, por revelación, dice que nosotros tenemos que guardar todo nuestro ser irreprensible hasta la venida de Cristo. Y Pablo allí coloca la jerarquía de la constitución del ser humano, todo nuestro ser. ¿Y cuál es todo nuestro ser? Pablo dice que habla del espíritu, habla de un alma y habla también del cuerpo. Note bien tres cosas, pero lo que Pablo por revelación escribe allí en Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 23 no es otra cosa que lo que la Biblia en el comienzo del diseño original del hombre, del diseño original que Dios utilizó para hacer el hombre, lo revela Génesis. La Biblia dice que cuando Dios crea al hombre, Dios sopla, Dios sopló. Y esa palabra soplo en el griego es la palabra neuma, pero en el hebreo es la palabra ruah. Es decir, Dios cuando crea al hombre, dice que Dios crea al hombre del polvo de la tierra, parte material, es decir, el cuerpo. Pero cuando Dios crea al hombre del polvo de la tierra, la Biblia dice que Dios ruah, Dios neuma, Dios sopló aliento de vida sobre la nariz del hombre. Allí está el espíritu del ser humano. Y dice que cuando Dios ruah, cuando Dios neuma, cuando Dios sopla sobre la nariz del hombre, dice la Biblia, entonces el hombre fue un alma viviente. En otras palabras, el cuerpo físico sin el soplo de Dios no tiene vida. El cuerpo físico sin el soplo de Dios, sin el ruah de Dios, no tiene vida. Dios es el dador de la vida. Dios es el que da el espíritu. ¿Qué es el espíritu? El espíritu es la parte que Dios le da al hombre. Usted no es solamente este cuerpo. Usted no es solamente materia. Usted no es solamente esta parte física. Entonces vamos a definir rápidamente esto. ¿Qué es el espíritu? Pablo dice todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. ¿Qué es el espíritu? El espíritu es la parte que Dios le da al hombre. Es la parte de Dios en el hombre. El espíritu, cuando el hombre muere, el espíritu no muere. El espíritu es inmortal, porque quien te dio el espíritu es eterno, es generador de vida. El espíritu no muere, sino que cuando el hombre muere, el espíritu vuelve a Dios, quien lo dio, como lo dice Eclesiastés. Ahora, esa parte neuma, esa parte ruah, es la parte que te conecta con Dios. Número 2, dice que el hombre es un cuerpo, tiene un cuerpo. Todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. ¿Qué es el cuerpo? Es la parte material. El cuerpo es, por así decirlo, la casa, la morada, la habitación, donde reside, donde vive el espíritu y el alma. El cuerpo, cuando Dios diseñó al hombre en el diseño original, Dios creó al hombre para que el hombre fuera eterno. Pero por causa del pecado, la Biblia revela que cuando el hombre muere, el hombre vuelve a la tierra de donde fue tomado. La Biblia dice, pues polvo eres y al polvo volverás. Ahora el asunto aquí que me interesa en esta tarde es el alma. ¿Qué es el alma? El alma es el centro de las emociones. Es el asiento donde se establece la voluntad del ser humano. Centro de las emociones es el asentamiento de la voluntad del hombre, y en el alma se encuentra el libre albedrío. Cuando Dios crea al hombre, Dios lo crea para que el espíritu gobernara
sobre el cuerpo y sobre el alma. Dios coloca el espíritu para que el espíritu gobierne. ¿Qué iba a gobernar? Iba a gobernar los sentimientos. Y el cuerpo, el alma iba a ser como el mayordomo y el cuerpo iba a ser como el siervo. Entonces note bien que lo que el espíritu le ordenaba al alma, eso hacía el alma y lo mismo hacía el cuerpo. Pero cuando el hombre peca, el espíritu quedó relegado. El alma toma propiedad y el hombre comienza entonces a dirigirse por sus sentimientos negativos, a caminar bajo sus emociones carnales. Entonces note bien que el alma es el centro de las emociones, el asiento de los sentimientos, de la voluntad de libre albedrío. La pregunta en esta noche: si el cuerpo vuelve a la tierra, polvo eres, al polvo volverás. Si el espíritu vuelve a Dios, quien lo dio, ¿a dónde irá el alma? ¿A dónde va tu alma cuando dejes de existir sobre esta tierra? El alma, dependiendo de cómo usted haya manejado su vida, de cómo usted se haya dejado dirigir por Dios, así el alma irá a una eternidad con Cristo o irá a una eternidad sin Cristo. Ahora, el alma también se enferma. Y aquí voy a entrar en materia. El alma se enferma. Hay enfermedades del alma. Los médicos las han clasificado a las enfermedades del alma como las enfermedades psicosomáticas. La palabra alma en el griego es la palabra psiche o psiquis, pero la palabra cuerpo en el griego es la palabra soma. Entonces los médicos han clasificado las enfermedades del alma como enfermedades psicosomáticas. ¿Cuáles son esas enfermedades? Le voy a nombrar algunas. La gastritis es una enfermedad psicosomática. La artrosis, la artritis, la artrosis degenerativa, las migrañas, la cefalea, son enfermedades psicosomáticas, es decir, enfermedades que provienen del alma y afectan al cuerpo humano. El mal humor, el mal genio, son enfermedades psicosomáticas. Aunque usted no lo crea, el alma se enferma. En el alma aparecen enfermedades terribles, enfermedades como los celos, enfermedades como el rencor, enfermedades como el resentimiento, enfermedades como la raíz de amargura, enfermedades como el odio, enfermedades como la envidia, enfermedades como la baja autoestima, enfermedades como la timidez, enfermedades como los complejos, enfermedades como las depresiones. Son enfermedades del alma. Y déjeme decirle en este día que por mucho que la ciencia médica haya avanzado, no hay médico sobre la tierra, no hay clínica sobre la tierra que pueda curar, que pueda sanar la enfermedad del alma, porque el único que puede sanar la enfermedad del alma se llama Cristo Jesús, Señor nuestro. Alguien diga amén a eso en esta noche. Solo Cristo puede sanar la enfermedad del alma. La Biblia es clara, la Biblia lo afirma, la Biblia es contundente. Solamente Cristo, porque Él lo dijo. El libro del profeta Isaías lo habla, pero Cristo también lo pronunció. La Biblia dice que Cristo vino a sanar a los quebrantados de corazón y a los contritos de espíritu. Solo Cristo y solo Él puede sanar el alma herida. Ahora, cuando nosotros leemos lo que Juan escribe, Juan nos habla de que había una fiesta de los judíos. Había una fiesta de los judíos. Pero Juan no revela qué fiesta estaban celebrando los judíos. Permítame decirle que los judíos celebran muchas fiestas. Ellos celebran la fiesta de las primicias, la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de la cosecha, la fiesta de los panes sin levadura.
Pero Juan, el escritor sagrado, no dice qué fiesta estaban celebrando los judíos. El asunto era que los judíos estaban de fiesta, y en esta noche usted y yo estamos de fiesta, porque cada culto que nosotros preparamos no es otra cosa que una fiesta que le rendimos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Juan sigue diciendo que hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda. Betesda significa casa de misericordia, casa de compasión. Y en esta hora, tanto usted como yo consideramos que el lugar donde estamos en esta noche se convierte en casa de Dios y puerta hacia el cielo. Y Juan dice que en aquel estanque había una multitud de enfermos. Habla de cojos, habla de ciegos y habla también de paralíticos. Pero note bien que en medio de aquella escena de enfermedad, Jesús no se dirige al cojo. Jesús no va donde el paralítico, no va donde el ciego. Jesús se dirige hacia la persona que tiene la peor condición. Se dirige hacia este paralítico. Y quiero hablarle de la parálisis. ¿Qué es la parálisis? La ciencia médica define la parálisis como la imposibilidad, la inhabilidad, la incapacidad de los movimientos habituales del cuerpo humano. Es decir, el paralítico no se puede mover. El paralítico tiene que depender de una segunda o de una tercera persona para él poder moverse, para él poder desplazarse. El paralítico no puede moverse. El paralítico es conocido como el tullido. El paralítico es conocido también como el seco. Y permítame decirle en esta noche que así como hay paralíticos físicos, también hay paralíticos emocionales. Se lo voy a repetir. Yo dije que así como hay paralíticos físicos, también hay paralíticos emocionales. Hay gente que está seca, hay gente que está paralizada, hay gente que no se puede mover. Pero en esta noche yo vengo con una palabra de parte de Dios para decirte que hoy se acabó tu parálisis. Yo dije, hoy se acabó tu parálisis. Y voy a hablarte en estos minutos que restan sobre por lo menos dos clases de parálisis que encontramos en aquellas personas que no conocen del Señor, pero también encontramos en aquellos que han recibido a Cristo en su corazón. Número uno, yo dije que el paralítico no se puede mover. Primera clase de parálisis. Hay paralíticos emocionales que no se mueven para amar. Sí, así como lo escuchó. Hay paralíticos emocionales que no se mueven para brindar amor. Y quiero hablarle en esta noche de un virus emocional, de un virus que afecta al alma. Y ese virus se llama el odio. ¿Qué es el odio? Alguien dijo en una ocasión que el odio era la ausencia del amor. Pero permítame corregir ese concepto, porque yo estoy seguro, yo estoy convencido que hay gente que ama pero también odia. Entonces, el odio no es la ausencia del amor, porque hay gente que ama pero también odia. Pastor, ¿cómo así? Hay mujeres que aman a sus hijos, pero odian al hombre que las abandonó con esos hijos. Hay gente que ama pero también odia. Hay jóvenes que odian a la muchacha o al muchacho que rompió esa relación sentimental sin su consentimiento, dejándole el alma enferma, dejándole el corazón partido y el alma hecha trizas.
hay enfermedades del alma, hay personas que aman pero también odian, hay jóvenes que aman a su mamá, aman a su mami, pero odian al padre que los rechazó y los abandonó un día. Hay gente que ama también, pueden amar a su familia, pueden amar a la esposa, pueden amar a los hijos, pueden amar a los familiares, pero están odiando al jefe que un día los despidió de la empresa. De hecho, hay gente, hay personas que han pasado los años y pueden amar y reamar, pero están odiando al profesor, a la maestra que le hizo la vida imposible en el plantel educativo. Pero hay una situación más terrible. Hay ovejas, hay hermanos en la fe que aman a papá, aman a mamá, aman a la esposa, aman a los hijos, pero están odiando al pastor que un día los corrigió. Y lo tremendo de esto es que también hay hermanos que se odian entre sí. Esto no puede suceder, porque en la iglesia de Cristo lo que se debe respirar es la atmósfera del amor. Hay gente que ama pero también odia. El odio es terrible. El odio es un virus que penetra en el alma del ser humano, en el alma del cristiano, hasta llegar a infectarlo de una manera tremenda. Antes de que usted afecte a otro por el odio, el primer afectado es usted. Podemos verlo desde todo lo largo y ancho de las Escrituras. ¿Por qué Caín mató a Abel? Porque Caín aborrecía, porque Caín odiaba a su hermano, porque los hermanos de José lo vendieron como esclavo, porque ellos odiaban a José. Hay gente que en el pueblo de Dios se odian entre ellos mismos. Eso no puede ser así. Hay ministros que se odian unos a otros. Hay hermanos de otras congregaciones que odian a otros hermanos de otras congregaciones. Esto es terrible. El odio es terrible. El odio es un virus. El odio es un virus que se puede convertir en una pandemia. Porque en la iglesia de Cristo lo que se debe respirar es el amor de Dios. La Biblia nos enseña que todo aquel que aborrece a su hermano es un homicida. Esto es terrible. Todo el que odia a su hermano es un homicida. La Biblia dice que el que aborrece o el que odia a su hermano anda en tinieblas. Pero la Biblia también habla en 1 de Juan capítulo 3 versículo 10. Dice la Biblia: en esto se conocerán los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no ama a su hermano y no hace justicia no es de Dios. Y si no es de Dios, ¿de quién es? Es del diablo. ¿Qué es el amor? El amor se ha categorizado como un sentimiento. Pero dentro del concepto de Dios, dentro del concepto del Señor, el amor Jesús lo estableció como un mandamiento. Jesús dijo: un mandamiento nuevo les doy, que se amen unos a otros. Pero Juan, ese apóstol que era considerado hijo del trueno, un Boanerges, es el que termina hablando más de los apóstoles acerca del amor. Y Juan dice que si alguno en esta tierra dice que ama a Dios, pero aborrece a su hermano, el tal es mentiroso. Porque ¿quién puede amar a Dios a quien no ha visto y aborrecer a su hermano a quien ve? Y la Biblia dice que Dios es amor. Y todo el que es nacido de Dios ama, porque Dios es amor. Hay gente que predica bonito, hay gente que canta bonito, hay gente que enseña bonito, hay gente que habla lenguas, pero la Biblia nos enseña claramente que si tú no tienes amor, eres igual a un metal que resuena o a un címbalo que retiñe. En otras palabras, si tú no amas, eres pura bulla. Y la Biblia dice
que el amor cubrirá multitudes de faltas. Tú quieres vencer a tu enemigo, tienes que vencerlo con el amor. El amor, con eso fue que Cristo venció al diablo. Déjame decirte que el diablo hace milagros, que el diablo hace prodigios, el diablo hace también descender fuego del cielo, pero lo único que el diablo no sabe hacer es amar, y Cristo venció al diablo. Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por lo tanto, el apóstol Pablo, en Primera de Corintios capítulo 12, Pablo dice: ahora permanecen estas tres cosas: la fe, la esperanza y el amor. Pero el más grande, el mayor de todos estos es el amor. ¿Por qué? Porque el amor todo lo soporta, el amor todo lo sufre, el amor no es jactancioso. Y la Biblia dice que las muchas aguas no podrán apagar el amor. El amor, el amor. Hay paralíticos emocionales que no se mueven para brindar amor. Y número 2, hay paralíticos emocionales que no se mueven para pedir perdón. Alguien dígame a eso del otro lado. Yo dije, hay paralíticos emocionales que no se mueven para pedir perdón. Terrible esto. El perdón libera el alma. El perdón sana el corazón. El perdón. Un día Jesús les habló a sus discípulos de cómo se debe perdonar. Y Pedro le dijo al Señor: Señor, ¿cómo perdonaré a mi hermano? ¿7 veces? Jesús le dijo: Pedro, no te digo 7 veces, sino 70 veces 7. Ese número 70 veces 7 no le tire matemática, porque ese número se convierte en una frase. Los números, para los hebreos, para los judíos, los números también se convierten en palabras. Ese 70 veces 7 significa siempre. En otras palabras, ¿cuántas veces yo tengo que perdonar a alguien que me falle? ¿Cuántas veces tengo que perdonar a alguien que peque contra mí? Jesús dijo: no te digo, Pedro, que 7 veces, sino 70 veces 7, que significa siempre. Pero hay gente que deja que el virus de la falta de perdón entre a su vida. Oigan, cuando nosotros estudiábamos, nos enseñaban ciencias naturales, y en las ciencias naturales nos decían que el árbol se alimenta por la raíz. El árbol se alimenta por la raíz. Escuche, de la raíz de amargura se alimenta el árbol del resentimiento, y el árbol del resentimiento da como frutos falta de perdón. Lo voy a repetir. La raíz de amargura, de esa raíz de amargura se alimenta el árbol del resentimiento, y el árbol del resentimiento da como frutos falta de perdón. Hay gente que no perdona. Hay gente que cuando les piden perdón dicen: yo no te perdono porque yo no soy Dios para perdonarte, que te perdone Dios. O sea, se colocan en una posición más elevada que la de Dios. Porque si Dios es Dios, si Él es eterno, omnipresente, omnipotente, omnisciente, si Dios es soberano, entonces ¿por qué tú no perdonas? ¿Por qué tú no perdonas al que te ha hecho daño? Ahora, escúcheme lo que le voy a decir en esta noche. El perdón, así como sana y libera el alma, cuando una persona no perdona, se siente atado y se siente enfermo. O dígame usted,
que cuando ve a la persona que lo ofendió un día y usted no ha perdonado, sino que tiene esa herida en el corazón, usted no dice gloria a Dios, aleluya, santo, inmediatamente aparece ese dolor en el alma, aparece ese dolor en el corazón. Hay gente que no perdona. Hay gente que dice que lo perdone Dios. Hay gente que dice yo no lo perdono o yo no la perdono porque lo que él o lo que ella me hizo es grande. Te pregunto en esta noche, ¿lo que tú le hiciste a Dios era grande o no era grande? Pero aún así Jesús dijo en la cruz, en medio de su cuerpo sangrante, en medio del sufrimiento, en medio del dolor, Jesús dijo, Padre, perdónalos, porque ellos no saben lo que hacen. El perdón sana el alma y libera el alma. Hace algún tiempo me encontraba en la República de la Argentina en una cruzada y me llamó la atención algo, porque el primer día de campaña Dios comienza a obrar, Dios comienza a manifestarse, Dios comienza ese día a sanar y la gente gritaba, decía gloria a Dios, decía aleluya, pero en primera fila había una joven que ni gritaba gloria a Dios ni decía aleluya. Aquella joven estaba entronada, estaba paralizada, estaba estática allí. El segundo día de campaña, yo comienzo a ver que la gente se revoluciona y en medio de la revolución la gente miraba hacia atrás, me daba la espalda mientras yo predicaba y la gente gritaba, decía gloria a Dios. Cuando yo veo que el pastor que me había invitado pide el micrófono y dice, Pastor Calixto, discúlpeme, lo que sucede de pronto, lo que está ocurriendo, de pronto usted no lo entiende. Pero mire a la dama, mire a la señora que tiene el bastón en su mano. Esa señora es mi señora madre. Mi madre tenía 13 años caminando o sostenida por ese bastón. Pastor Calixto, ella sufrió una fractura de fémur. La operaron pero quedó imposibilitada. Hoy el bastón que la sostenía, ella lo está sosteniendo. Dios obró un milagro tremendo y la gente decía gloria a Dios, aleluya. Pero aquella joven en primera fila, la segunda noche también estaba paralizada. Eran 3 noches de cruzada evangelística. Yo me voy un poco inquieto y comienzo a orar por esta joven. Y en medio del cansancio me he quedado dormido, pero Dios me dice, mañana yo te voy a enseñar, te voy a revelar, te voy a decir, mientras estés predicando, lo que le sucede a esa joven. Pero yo voy a sanarla, yo voy a libertarla. Tercera noche de campaña, Dios comienza a obrar liberaciones. Y en medio de la prédica, yo estaba hablando acerca de la sanidad del corazón. En medio del mensaje, aquella joven comienza a gritar, predicador, no me diga que lo perdone porque yo lo odio. Predicador. Y ella lloraba y decía, no me diga que lo perdone porque yo lo aborrezco, yo lo odio. Y tampoco me diga que lo ame porque no lo voy a amar nunca más. Los líderes se fueron hacia esa joven a ministrarle liberación y a echar fuera el demonio. Pero déjeme decirle que no todas las manifestaciones son de personas endemoniadas. En la iglesia hay mucha gente que está enferma. Hay gente enferma del alma. Yo inmediatamente discerní y Dios me mostró lo que ella estaba padeciendo. Yo me voy hacia donde ella está, me he bajado de la tarima, he dejado el micrófono y abrazo a esta joven. Aquella joven llorando me decía, predicador, por favor no me pida que lo perdone porque yo no lo voy a perdonar. No me diga que lo ame porque yo lo odio, lo aborrezco. Y yo le dije, joven, ¿qué aborreces? ¿A quién odias tanto? Tienes que sacar eso hoy para que puedas ser libre, para que puedas ser sana. Aquella joven me dice,
predicador, además de todo eso, yo odio a esta iglesia. Los odio a todos, odio al pastor de esta iglesia, porque mi madre era miembro activa de este lugar. Yo nací en el evangelio. Mi madre era líder de esta iglesia, era guerrera espiritual, pero un día mi madre se enfermó de una isquemia cerebral y pastor, mi madre quedó como un vegetal en la casa. Yo apenas tenía 15 años, pastor, y me convertí en ese día en la pequeña madre para mis hermanos. Pero pastor, noche tras noche, también me convertí en la pequeña mujer para mi padre. Mi propio padre abusaba sexualmente de mí. Mi madre indefensa, mi madre impotente. Noche tras noche veía cómo papá me violaba a los 15 años. Noche tras noche yo veía una lágrima correr. Noche tras noche veía a mi madre llorar. Yo me sentía asquerosa, pastor. Así mi padre duró varios años abusando de mí. Hace 2 años, ahora que tengo 22, hace 2 años, papá un día llegó a casa. Llegó borracho, llegó ebrio. Y nuevamente mi padre comenzó a abusar de mí. Pero él se dio cuenta que mi vientre estaba creciendo. Esa misma noche, mi padre guardó ropa mía en una valija o en una maleta y me llevó a una clínica. En aquella clínica, mi padre duró como 1 hora hablando con los médicos. Y de repente aparecieron 2 enfermeras, me llevaron a una habitación, me colocaron una inyección intravenosa, una inyección intramuscular y me suministraron 2 tabletas por mis partes genitales. Una de las enfermeras me dijo: lo único que tienes que hacer ahorita es que comience a dolerte el vientre, como si tuviera la sensación de ir a hacer una necesidad al baño. Lo único que tienes que hacer es oprimir este botón. Ella se fue. Yo me acosté aquel día. No sé cuánto tiempo dormí, pero me despertó un fuerte dolor en mi vientre. Algo se quería desprender. Eran como ganas de ir al baño. Eran como ganas de tener esa necesidad. Yo corrí al baño, no alcancé ni siquiera a oprimir el botón, sino que el dolor era tan fuerte que me impulsó a correr inmediatamente al baño. No pude ni siquiera sentarme en la taza. Semi-arrodillada, lo que se me vino fue una hemorragia y ¡plum! Allí cayó mi criatura de 3 meses, pastor. Allí cayó mi criaturita. A mí me dio temor aquello y yo lo último que hice fue bajar la taza del baño. Y mientras el agua daba ese remolino, lo último que vi fue la manito de aquel feto como despidiéndose de mí. Predicador, ¿ya ve por qué yo no lo puedo perdonar? ¿Ya ve por qué yo lo odio tanto? Yo le dije: hija, tú tienes que perdonar hoy a tu padre para que seas sana, para que seas libre de esa herida que hay en tu corazón. La ministramos. Aquella joven lloró y se cansó de llorar. Allí quedó dormida aquella joven tendida en el suelo. Se levantó y ya el rostro le había cambiado. Su rostro lleno de odio ya era diferente. Yo me fui a predicar a Santiago de Chile, que tenía una agenda, y al retorno a Buenos Aires, tenía que volver a esa congregación a predicar 2 noches más y regresarme para Colombia. La primera noche que llegué, el pastor me estaba esperando en la puerta. El pastor me toma de la mano, me abraza y llorando me dice: varón, Dios te trajo con un propósito. Ahora que entres, te vas a dar cuenta. Yo entré. Y cuando entré estaban entonando una adoración. Y cuando yo comencé a escuchar esa adoración era algo tan maravilloso, tan lindo. No sé cómo es la adoración en el cielo, pero sentía una atmósfera celestial, como si ángeles de Dios hubieran descendido sobre ese lugar.
Y mientras yo caminaba veía gente quebrantada, arrodillada, llorando, ministrada solamente con aquella adoración. Yo avanzaba y la adoración es aquella que dice, esa adoración hermosa, maravillosa, esa adoración tan sublime que manifiesta qué sería de mí si tú no me hubieras alcanzado. Y yo avanzaba y también era quebrantado. Cuando llego a la primera fila, me llevo una gran sorpresa. La que estaba entonando aquella canción, que de repente cambió de un momento a otro la adoración, era aquella joven que estaba paralizada, aquella joven que fue ministrada. Y aquella joven, cuando termina de cantar, aquella joven me dice: Pastor Calixto, gracias por venir de tierras lejanas a bendecir mi vida en lo personal. Pastor, usted está viendo la mujer que está a su lado. Había una mujer en una camilla. Y me dice: Pastor, esa es mi madre. Después de tantos años volvió a la iglesia. Pero mire al varón que está a su lado, opuesto al de mi madre. Ese varón es mi padre. La noche que Cristo me hizo libre y sanó mi corazón, mi padre llegó esa noche y yo dije: nuevamente va a abusar de mí. Pero mi padre llegó llorando a casa y me dijo: hija, yo quiero que me perdones. Quiero pedirte perdón por todo el abuso que he cometido contigo. Y también quiero conocer a ese Cristo que tú conoces. Ahí está mi padre, pastor. Iglesia, hay un Dios que sana. No importa cuán paralítico tú estés. Ese Dios te está hablando esta noche. Jesús subió a Jerusalén porque había un hombre que hacía 38 años que estaba paralítico. 38 años. ¿Cuántos años lleva tu parálisis? Hace algún tiempo, cuando ministraba por la radio aquí en la ciudad, me llamó una mujer anciana. Después de haber terminado un devocional por la radio, esta anciana me dice: Pastor Calixto, usted no me conoce, yo lo conozco. Soy una mujer enferma, estoy en mi etapa terminal del cáncer, por favor venga a orar por mí. Yo me fui con 2 pastores más y cuando llegamos se respiraba el espíritu de muerte, había una atmósfera fea y comenzamos a orar. Los pastores reprendiendo el cáncer, echando fuera la enfermedad, pero de repente el Espíritu de Dios habla a mi corazón y me dice: ministrale el alma, ella está enferma. Yo le dije: mujer, ¿tienes hoy el deseo de perdonar a alguien? Y ella me dice: no, pastor. Inmediatamente me dijo: no. Yo seguí orando, pero fui interrumpido por segunda oportunidad. El Espíritu Santo me dijo: ella está herida en su alma, ministra. Yo le dije: mujer, por segunda vez el Espíritu de Dios me dice que si tú tienes hoy a alguien a quien perdonar. Aquella mujer me dice: pastor, sí, yo quiero perdonar a mi hija menor. Hace 11 años, pastor, que no nos hablamos. Pastor, mi hija menor era ministra de alabanzas en la iglesia donde nos congregábamos. Pero usted sabe cómo son los hijos, que no escuchan a los padres a veces. A la iglesia llegó un varón que enamoró a mi hija. Mi hija cayó en fornicación, de la fornicación quedó embarazada. Hay un niño, pastor, y desde ese día que ese hombre se enteró que mi hija estaba embarazada, hasta el sol de hoy no lo hemos vuelto a ver. Pastor, yo no le hablo a mi hija hace 11 años. Yo le dije: ¿la quieres perdonar? ¿Quieres hablar con ella? Me dice: sí, pastor. Yo le dije: bueno, mándala a llamar, ¿dónde vive? Ella me dice: no hay necesidad, pastor. Mi hija vive en esta misma casa y duerme en el cuarto que sigue. ¡Wow! ¡Wow! Madre e hija
viviendo bajo el mismo techo, y les dividía una pared, pero no una pared física, sino una pared emocional llamada odio y falta de perdón. Fui al cuarto de la joven y la joven me estaba esperando y me dice: sí, pastor, ya escuché a mi madre, yo también quiero pedirle perdón, porque a mi madre le dijeron que le quedaban apenas 30 días de vida, pastor, y yo no quiero que mamá muera y yo quedar con ese remordimiento. El niño no quería perdonar a su abuela. ¿Por qué? Porque los médicos dicen que el feto recibe a través del cordón umbilical las influencias que vienen del mundo externo. Y este niño lo que recibió fue eso: rechazo, odio, resentimiento. Tocó ministrar al niño y fuimos al cuarto. Y allí en el cuarto estaba mamá, hija y nieto. Y comenzamos a orar por ellos. Madre e hija, después de 11 años, volvieron a abrazarse. Abuela y nieto volvieron a abrazarse. Y allí lloraban unos a otros pidiéndose perdón. Terminamos de orar, nos fuimos. Pero pasó un tiempo y de repente me dicen: pastor, te están buscando en la puerta. Yo me asomo a la puerta de la radio y de la iglesia donde ministraba, y en la puerta veo una anciana con un sobre en la mano. Aquella anciana con el sobre en la mano me dice: pastor, ¿usted no se acuerda de mí? Yo le dije: mujer, tanta gente que viene aquí a la radio a ministrarla uno, la verdad no me acuerdo. Me dice: tal vez no se acuerda por el estado en el que yo me encontraba. Aquella mujer me toma la mano, me lleva hacia el templo, y allí estaba su hija. Su hija quedó grabada en mi mente, su nieto también. Y aquella mujer me dice: sí, pastor, soy yo, y vengo a darle la gloria a Dios, pero también vengo a informarle a usted como siervo, como profeta de Dios, lo que ha acontecido. Usted fue a mi casa hace 90 días. Los médicos me habían dado 30 días de vida, me habían desahuciado, pero después de esos 30 días, hoy, exactamente hoy, pasaron 60 días. 90 días pasaron, pastor, y fuimos donde el médico. Y el resultado que yo le traigo, los médicos dicen: no sabemos cómo. Usted hace alrededor de un tiempo tenía que haber estado muerta, pero no sabemos qué ocurrió. El cáncer desapareció. Aleluya. Hay un cáncer que enferma el alma. Hay un cáncer que es un virus para el alma, y es la falta de perdón. Jesús subió a Jerusalén, no a encontrarse con los discípulos solamente, no a encontrarse con sus familiares en una fiesta de los judíos. Jesús subió a Jerusalén a encontrarse con un hombre paralítico. Y yo estoy convencido que por medio de esta palabra Jesús vino a encontrarse contigo en este día. Aquel paralítico, después de 38 años, el Señor le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante fue sanado. Tomó su lecho y anduvo. ¿Cuántos años llevas con esa parálisis? ¿Cuántos años llevas con esa falta de perdón, con ese odio abrigado en tu corazón? Hoy es un día para que allí donde estés te rindas a la presencia del Señor. Esta es la palabra que Dios trajo hoy para tu vida. Quiero orar por ti en este día. Ahí donde estás, cierra tus ojos, levanta tus manos, inclina tu rostro y habla con el Señor. Tú y Dios en esta noche. Dile: Señor, ¿cómo te sientes? Dile al Señor en esta noche: ¿cómo está tu corazón? Tú y Él nada más, tú y Él. Si tu corazón está herido, si el resentimiento te ha paralizado, si el rencor no te deja mover, si el odio
no te deja brindar amor. Dile al Señor que te perdone ahí donde estás. Dile: Padre, perdona por haber dejado abrigar estos sentimientos en mi corazón. Pero te pido perdón también porque mi corazón odiaba a esas personas. Preséntale al Señor en esta noche a todo aquel que te hizo daño, a todo aquel que te ofendió un día, y dile: Dios mío, perdóname, y yo quiero también perdonar en esta noche. Enséñame a amar como tú me amaste. Enséñame en este día, Cristo Jesús. Yo, Padre, en esta hora te pido, en el nombre de Jesús, que sanes el corazón herido, te lo ruego, Dios. Que sanes el alma acongojada, afligida y quebrantada. Señor, echa fuera de los corazones todo resentimiento, toda amargura, todo odio, todo rencor, en el nombre de Jesús, y trae sanidad al alma. Dios mío, si hay alguna enfermedad del alma, de esas enfermedades psicosomáticas que están afectando el cuerpo físico, te pido que en esta noche traigas sanidad sobre ellos. Y a ti, mi querido amigo, mi querido hermano, el Señor te dice hoy: ama y perdona. Perdona y ama otra vez. Gracias te damos, Señor mío y Dios mío, en esta hora de la noche, por tu palabra. Amén y amén. Doy gracias a Dios por la vida de la pastora Luz Molina, del pastor Reinaldo y de todos esos hermosos hermanos de la Iglesia Cristiana Visión de Cristo en Puerto Colombia, Atlántico. Te bendigo. Y a ti, mi amigo Carlos Reales, un abrazo grande. Que el Señor te bendiga y que mi Dios te guarde.